Bueno, muchísimas gracias, diputada María Celeste Ponce, por esas palabras y sobre todo por el esfuerzo de estar presente hoy. Y ya sin más validaciones vamos a recibir en el escenario al protagonista de esta tarde, al escritor de Mi Ley, la revolución que no vieron venir, Nicolás Márquez. Se escucha, ¿no? Bien. Me traje la campera de cuero por si querían que cante, pero no me dio pelota. De antemano, señor Manuel Tagle, muchísimas gracias por anfitrionarnos en este lugar tan elegante, tan prestigioso, tan acreditado, tan reputado, con un público tan distinguido, y aparte por su breve pero precisa clase de historia argentina y también internacional, efectuada en tan pocos minutos, así que nos ha ilustrado a todos y seguramente va a ser mucho más importante que lo que voy a decir yo después. Gracias. No puedo dejar de agradecer al motor de todo esto, a la irresponsable, la diputada María Celeste Ponce, que ni bien yo le sugerí si me ayudaba para venir a Córdoba, se puso la causa al hombro como una verdadera puma, que es la agrupación que dirige, y no solamente para hacer el evento acá, sino mañana en Río Cuarto, con unas agallas tremendas. Me consta las agallas que tiene porque sé de otras aventuras en las cuales me invitó a participar, que por diferentes motivos no se dieron, pero que realmente es una guerrera tremenda, y para mí es una tranquilidad personal como ciudadano saber que una de las bancas del Congreso está siendo ocupada por ella. Un aplauso. Quiero agradecer a Eric Cameron, ¿dónde está? Ahí, junto con Alex Bleguenó, grandes amigos, y creo que está por acá recién. Manuel habló de mis orígenes cuando comencé, tratando de desenmascarar un poco lo que era el relato prototerrorista 20 años atrás, pero hubo otros antes que yo. Y está acá presente, y es un amigo, y es un gran pensador, y fue pionero en esto, y es el doctor García Montaño. No sé si está disponible ese libro, pero les recomiendo Responsabilidad Compartida. Fue clave para robarle las ideas. Muchísimas gracias. Bueno, miren, había un pensador conservador que a lo mejor los más grandes se acuerdan, Emilio Ardoy, conocido como El Coco. Fue diputado nacional, hablaba 5 idiomas, un tipo de una brillantez y de una intelectualidad exquisita. Director del diario La Prensa, cuando La Prensa era un diario, o sea, un diario de fuste, de plumas, de grandes pensadores, un diario que realmente influía en la opinión pública, educaba, un diario fue el primer diario que Perón mandó a estatizar y entregárselo a la CGT, o sea, precisamente por la influencia peligrosa que tenía para las ideas que después destruyeron a Argentina. Y uno de los grandes sueños que siempre tuvo Coco Ardoy, digo Coco porque era muy amigo de mi abuelo, era que todos los sectores de la derecha en sus diferentes variables se uniesen en un mismo bastión. Armar un gran partido nacional con liberales, conservadores, nacionalistas, obviamente marcar una suerte de decálogo en donde se pudiese llegar a 10 puntos comunes, y a partir de ahí llevar adelante un gran proyecto colectivo. Porque cuando uno quiere armar un partido político con los iguales, el más igual a mí soy yo mismo. O sea, yo tendría que ser el único candidato de mi propio partido. Entonces, armar un partido político con los afines, ya eso es posible. Hasta Perón, que me parece alguien que... Retomo y suscribo lo que dijo Manuel sobre Perón, pero como hábil manipulador y estratega político no le puedo quitar mérito, lamentablemente. Él decía que en política hay que llevarlos a todos, a los buenos y a los malos.
Sobre todo los malos, porque los buenos son muy poquitos, decía. Y con poquitos no se puede hacer mucho. Pero más allá de que él decía eso, yo no quiero llevar a ningún malo. Lo que digo es, hay que tratar de aglutinar a todos los buenos con los matices que pueda haber. Y la realidad es que Javier Milei ha hecho eso. Lo ha hecho. De hecho, haga la redundancia, perdónenme, no todos los que integran el mismo espacio piensan exactamente lo mismo en todos los órdenes. Un ejemplo es este libro que hoy presentamos, porque el libro lo co-escribió con Marcelo Ducro, que es un libertario puro, y yo no, yo soy un conservador. Sin embargo, los dos apoyamos el mismo candidato con notable entrega personal cada uno por diferentes motivos, en muchas cosas coincidimos y en algunas no. Y eso lo pudo generar Javier Milei. Milei concentró en su persona un apoyo masivo, que terminó siendo, bueno, lo que ya sabemos, lo que señaló Manuel, hoy con un consenso de casi el 60%. ¿Qué son? Casi todos rothbardianos, casi nadie, quizás sepa quién fue Rothbard. El tema es el postulado de la tendencia. Y acá voy a hacer, así como mencioné a Coco Ardoy, a otro hombre que dio una tremenda pelea durante muchas décadas por ideas similares, que fue Álvaro Alzogaray. ¿Y por qué la revolución? ¿De qué revolución hablamos? Es un gobierno que tiene 5 meses y que todavía la casta parasitaria y empobrecedora no le permitió pasar una ley. No se puede hacer una revolución. Obviamente el libro no trata del gobierno de Milei, porque es una irresponsabilidad hablar de un gobierno que recién comienza. Para poder hacer un juicio que tenga, un juicio profundo, serio, hay que dejar pasar un tiempo importante y recién ahí poder sacar alguna conclusión. Estos son los primeros pasos, con un sinfín de palos en la rueda. ¿De qué se trata la revolución? La revolución se trata de que partidos con ideas similares, como los que formaron los referentes ilustres que he nombrado, cada uno con su estilo, eran partidos que se caracterizaron por 3 ítems. Por un lado, eran partidos minoritarios. En segundo lugar, tenían su bloque de diputados, pero eran pequeñas fuerzas políticas, menores. En segundo lugar, pertenecían en general a ambientes exclusivos. De alguna manera partidos, parece una exageración decir que eran partidos aristocráticos, pero sí que eran partidos de ambientes selectos. De hecho, hay una famosa anécdota cuando, promediando los 80, la Unión del Centro Democrático, el partido de Alzogaray, llenó la cancha de River, que fue un gran mérito, en un día de lluvia furiosa, cobrando entrada, y llenó la cancha de River. No era un tema menor. Había un chiste, una broma que corría. Yo tenía 10 años, pero me acuerdo patente. No fui por supuesto, pero me acuerdo de la tapa de La Nación y de lo que significó. Decían que había 50.000 personas dentro de la cancha y fuera de la cancha había 50.000 choferes. Entonces, el tercer aspecto es que era un partido de gente madura, ya grande. Y Milei hizo todo al revés. Milei generó un partido de masas, de gente sumamente joven. Muchos fiscales votaban por primera vez, y de gente mayormente pobre o de sectores vulnerables, disputándole el voto de libre empresa, de libre mercado, al partido que hizo del estatismo un culto idolátrico y del combate al capital una marcha. En esos ambientes y en esos sectores, con un voto tremendamente cautivo, clientelizados por los punteros, una suerte de voto rehén. Ahí es donde se disputó, por lo menos, las PASO y las generales. Sería una injusticia no reconocerle a Macri, Bullrich y Petri el gesto que hicieron inmediatamente después de las elecciones, ante la inminente peligrosidad de que la delincuencia kirchnerista retuviese el poder de la mano de un
narcotraficante presunto, según dijo Cristina Kirchner en audios de público conocimiento, y que prolongaran el poder en un personaje tan turbio como Sergio Massa, lo cual le dio musculatura política y fiscalizadora para que en las elecciones definitivas se pudiese ganar. Eso es una revolución, pero la revolución empieza o sea, no la vieron venir. ¿En qué sentido? El día previo a las PASO, cuando Milei gana y saca el 30% de los votos, no hubo una sola encuesta que lo diera ganador. No había un solo analista político que sugiriera que podía llegar a entrar a los balotajes. Todo el círculo rojo estaba pendiente de ver quién ganaba Juntos por el Cambio, porque se presuponía que de ahí iba a surgir el próximo presidente. Y porque se descontaba además que la interna peronista iba a ganar Massa por sobre Grabois. En todo caso, el fenómeno de Milei, bueno, veremos cuánto saca, será un buen tercero, es un mérito, ha hecho un mérito, tiene su público, eso era todo. Ahora, claro, ¿quién va a pensar que alguien vestido de rockero, con modos que muchos prejuiciosos abominaban, que no tenía un solo intendente, que no tenía un concejal, que tenía una sola diputada, que era Victoria Villarruel, que tenía una serie de perros, su hermana y unos youtubers más o menos habilidosos, le iba a ganar al peronismo y a todas las estructuras partidocráticas que no solo hacían uso de recursos extraordinarios, sino además de los recursos estatales que administraban sus municipios y respectivas provincias? Eso fue revolucionario, junto con los aspectos sociológicos que estoy marcando. Eso generó una revolución, hizo estallar los manuales politológicos, los manuales de los focus group, hizo poner en jaque contra las cuerdas y abochornar a los grandes gurúes fabricantes de candidatos y de campañas políticas. ¿Qué pasó? Bueno, yo ingreso, el libro tiene dos partes. Ingreso haciendo una suerte de raconto de 50 páginas de los últimos 50 años de historia, desde la guerra antisubversiva que afortunadamente ganaron los militares, hasta todo lo que vino después y cómo la Argentina se fue desmoronando, gobierno a gobierno, hasta llegar a una situación de desconcerto y desasosiego que culmina con el 10 de diciembre, cuando se va Cristina Kirchner y su secretario Alberto Fernández del poder. Ahora estoy ansioso, quiero ver qué dice Fabiola, que dijeron que grabó unos videos, a ver qué saca. No hay que ver cosa con una mujer despechada, ¿no? Me consta por cuestiones personales, y si no, pregúntenle a Van der Brugge, ¿no? Algunos se acuerdan del caso. Bueno, la realidad es que, y a partir de ahí, y en ese contexto es donde aparece la figura de Milei como fenómeno político, que tiene que ver con lo siguiente. Hay algo que no se ve, que es la batalla cultural. La batalla cultural es la acción dirigida a difundir ideas que penetren en la opinión pública, que cambien la mentalidad de la opinión pública en la medida en que somos agredidos culturalmente por un progresismo que hace lo propio con todos los medios tradicionales a su favor, los medios educativos a su favor y la intelectualidad del establishment. Esos son los que están tratando de penetrar en el gran público, lo que hicieron durante el último cuarto del siglo. Y después los que resistíamos con la batalla cultural, pero eso no se podía medir. ¿Por qué? Porque en definitiva, más allá de que tengamos mayor o menor éxito en esa puja por tratar de influir en la opinión pública de manera intangible, no había forma de medirlo. ¿Por qué no había forma de medirlo? Porque no había un partido político que sí fuera coincidente con las ideas que teníamos, lo que dábamos la batalla cultural, con el enorme Agustín Laje a la cabeza. Y Javier Milei es alguien tan extraordinario en sus atributos, que él dio su batalla cultural y alguien en un momento le dijo: mirá, muy bien lo que voy a hacer con la batalla cultural, pero hay un problema. La gente cuando va a votar no te ve en la boleta. Entonces tiene que votar por la opción menos repugnante.
Entonces, después de dar una batalla cultural muy exitosa en donde habló peste de la conquista laboral, de la justicia social, del Estado presente, de dogmas que eran intocables incluso por partidos que se dicen opositores, que robarán un poco menos quizás, pero filosóficamente no son muy opositores. En esos términos, dijo, listo, yo ya concluí con esta parte de mi pelea. Ahora voy a dar la pelea política. Y en 2 años y fracción, pega un salto de una batalla a la otra, que es muy distinta. No todos los que están preparados para dar una batalla necesariamente están preparados para dar la otra. Por eso yo creo que hay que armar 2 frentes. Uno para sostener la batalla cultural y sostener las ideas del gobierno y sostener y darle argumentos y confianza a la gente que la está pasando mal. Y después están los que hacen, y después está la lucha política. Una es la lucha por las ideas y la otra es la lucha por el poder. Y Javier mutó de una batalla a la otra, las 2 en calidad de victorioso, la misma persona. Entonces cuando vemos que es figura mundial, no es un producto del marketing, algo tiene, que es admirable y no puede caminar por lo menos en una calle de Occidente. Entonces merecía un libro. Eso es lo que merecía ser explicado en su persona. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Cómo es su matriz psicológica? Su temple, su temperamento, su escala de valores. Esto va más allá de lo ideológico. Estamos hablando del líder, porque es un líder. Y la segunda parte, y es ahí donde interviene Marcelo, que conoce toda la biblioteca que ha leído Milei, qué es lo que ha leído, y en función de lo que ha leído y de sus convicciones, hacia dónde quiere llevar a la Argentina. Me parece importante lo siguiente. Milei entiende que es fundamental la batalla cultural, de hecho, le dedicó años de su vida. Ahora está en otra batalla, pero no ha descuidado la batalla cultural. ¿O creen que la ideología de género fue sacada porque sí? ¿O el lenguaje inclusivo fue sacado porque sí? ¿O el 8 de marzo, cooptado por el lobby feminista, fue cambiado el salón ese mismo día por casualidad? ¿O el documental con el Tata Joffre y otros actores el 24 de marzo para disputarle a la izquierda las mentiras que hizo sobre el pasado fueron parte de la casualidad? ¿O el hecho de haber cerrado la policía del pensamiento, que era el INADI, que era un antro hiperprogresista para perseguir a todo el que disentía con sus ideas, además de colocar amigotes y militantes? ¿O, de manera indirecta, desfinanciar otro antro parasitario como el Inca, donde ahí están los referentes de la cultura? El otro día, no sé si los que me han seguido en las redes, me dieron 3 minutos en el Congreso y me amenazaron con hacerme un juicio, todavía no fui notificado. Porque en realidad los que son referentes de la cultura en un país libre son aquellos que la gente libremente decide catalogarlos y consagrarlos como tal, comprándoles un libro, yéndolos a ver a un teatro, llenándoles una sala, en cualquier arte que se manifieste, cualquiera que ofrezca una oferta artística, una manifestación personal a través del arte, una pintura, una canción, música, teatro, no sé, lo que fuere. Eso lo determina el público. Entonces yo me puse a escuchar, antes de que me toque el turno, y eran todos representantes. Yo soy representante de los, no sé qué, hacemos artesanías en arcilla, en Ayacucho, y venimos a pedir al Estado que nos financie no sé qué cosa, y el otro hacía baratijas en corcho, y el otro en madera, y después estaban los cineastas, y estaban nosotros, y aquello, inacabables. Y yo le dije que eran pedigüeños fracasados, porque son pedigüeños que están pidiendo plata ajena, y son fracasados porque evidentemente lo que producen no lo pueden vender, porque si lo pudiesen vender no irían a pedirle al Estado que lo financie. Esos autodenominados referentes de la cultura, ¿qué es lo que están buscando? Que haya un burócrata, amigo, en una secretaría o en un ministerio y le dé plata ajena, pero obviamente para que después esos mismos hablen bien del gobierno, desde ya. Entonces, bueno,
de financiar el Inca es una manera de desfinanciar las películas progresistas que intoxican las cabezas de los niños, sobre todo, que nadie ve, que nadie pide, y que en todo caso, si alguien ve y alguien pide, que lo hagan con la iniciativa privada. Entonces, nunca hubo, no hay enemistad contra el arte, no hay enemistad contra la cultura, no hay falta de libertad de prensa, como escriben en el diario La Nación, no en página 12. Nunca un gobierno atacó tanto la libertad de prensa. ¿Qué periodista proscripto hay? ¿Qué periodista encarcelado hay? ¿Cuál diario fue censurado? Nadie me lo puede contestar. Lo que se acabó es la cultura del subsidio. No es ni contra el arte, ni contra la prensa, ni contra nada. Entonces es otro aspecto de la revolución cultural que está llevando a cabo el presidente. Y que, como además, el propio Javier Milei dice, yo no soy un pensador, yo soy un divulgador. ¿Él qué quiere hacer? Quiere hacer, emular, captar aquellas ideas que ya han sido probadas por la experiencia y que han evidenciado ser exitosas. O sea, él está convencido del rumbo hacia dónde va, no porque crea en un experimento, sino porque sabe que eso ya ha sido experimentado y funcionó. Entonces, si se le permite funcionar, Argentina va a despegar. Y esa es la gran resistencia que estamos padeciendo en este momento. La gran resistencia legislativa, de la cual María Celeste nos puede dar mucho material para conocer entre telones y comidillas de lo que pasa ahí adentro. Hay un pasaje del libro donde Javier Milei expone, por alguna razón, así como se enamoró cuando era chico del bilardismo, así como eligió ser arquero y en el libro está todo explicado, así como se encandiló con los Rolling Stones, o sea, todo eso ha ido marcando la personalidad. Pero en términos políticos, referencia a alguien, que es Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini asume en un contexto de furia, de caos, y acomoda todas las cuentas, incluso a sabiendas de que el pueblo le iba a pasar mal. Y cuando él entrega el poder, le sugieren los asesores salir por otra puerta, porque afuera estaba la multitud, discúlpeme el latín, señor Manuel Tagle, para reputearlo. Y le dijeron, vaya por la puerta del costado, lo voy a votar al Congreso. No, yo ya hice lo que tenía que hacer. Se puso el frac, la galera, tomó el bastón y se fue a la casa. 2 cuadras arrancándose los insultos múltiples y masivos. A mí me impresionó la anécdota de que Milei tenga como arquetipo a Carlos Pellegrini, porque Carlos Pellegrini hizo una transformación enorme y los aplausos de esa transformación no se los llevó él. Él se llevó los insultos. Los aplausos se los llevó el presidente siguiente, porque 5 años después la Argentina era el primer PBI per cápita. Entonces, estamos en una circunstancia dentro de la cual tenemos al presidente que necesitamos. ¿Por qué? Porque para Noruega a lo mejor no sería el mejor presidente. A lo mejor necesitamos un tipo que haga consensos, que tenga otros modos, que reciba a todo el mundo, que arme... Sí, en la Argentina, gobernada por mafias empobrecedoras e injustadas durante décadas, necesitamos a un gladiador intransigente con ideas tremendamente internalizadas y dispuesto a dejarlo todo. A luchar contra la casta y si no lo aprueban las leyes, exacerbar el ajuste, exponerlos, ponerlos en evidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es la persona indicada en el peor momento de la Argentina. Ahora, ¿qué tiene? Tiene un temple, un coraje y una convicción enorme y una formación superior. Y a lo mejor, precisamente por no pertenecer a la partidocracia, porque los políticos que están en el hacer no se dedican tanto a la formación. La formación se dedica a los intelectuales. Es muy difícil en una misma persona dos características. Pasó toda la vida en el mundo académico.
Entonces las convicciones las ha revisado y las ha revisado, las ha corregido y las ha reacomodado. Hoy son tremendamente sólidas después de 50 años de estudio, porque ya a los 11 años leía sobre economía. Entonces, tiene una convicción inclaudicable, una personalidad, digamos, de hombre estoico, con un sentido, yo diría, heroico de la vida, una concepción filosófica heroica de la vida. Y ese es un problema, porque la casta lo va a extorsionar hasta donde pueda, pero él se queda, no es un radical. Este es un radical, le damos dos cachetazos, dos palos y lo volteamos. Yo tengo una visión erótica del radicalismo. Yo creo que el radicalismo es a la política lo que el no binario a la sexualidad. ¿Cómo lo defino? ¿Qué es eso? Hablábamos ahora hace un rato, dentro de 4 años se cumplen 100 años, y en el 2028 se van a cumplir 100 años, que los radicales que le dan clases a Milei de cómo debe gobernar no terminan un mandato. Fue en 1928 cuando Marcelo Torcuato de Alvear le dio el mando a la segunda presidencia de Irigoyen, y bueno, pasaron 100 años, no faltan 4 para que se cumplan los 100 años, cuando termine el primer mandato de Milei. Yo confío en que va a haber 2, y ahí vamos a celebrar el centenario del Partido de los Inútiles, si es que todavía existe. Si es que todavía existe. No merecen existir. No merecen existir. Es un misterio de la naturaleza que todavía exista el Partido Radical como tal. Me siento muy querido, muy mimado. No sé si algunos, los que me siguen, saben cómo me ha tratado la prensa los últimos 20 días después de la nota con Temer, ¿no? O sea, toda una playa de intelectuales que me salió a matar. Ricky Martin, Lizzie Tagliani, Lali Espósito y Flor de la Vega, entre los más destacados. Así que después de tanto bullying, estos aplausos me agigantan, me inflaman el ego. Sobre todo, aparte, no quiero ser demagogia, pero a mí me gusta mucho la historia argentina, sobre todo el siglo XX. Y así como Córdoba fue la gesta de la Revolución del 55, fue la gesta de la caída del peronismo. En las 2 últimas elecciones presidenciales en las que el peronismo no ganó. Uno fue un intento fallido, pero ahora tenemos otra oportunidad, que yo creo más halagüeña, a pesar de que haya muchos menos diputados y menos senadores. Y soy optimista en varias cosas. Primero porque Javier Milei es así como es imprevisible el rasgo de su personalidad, desde el punto de vista de la acción política y de hacia dónde quiere llevar el país, es bastante previsible. Y eso está en el libro. Él es previsible qué es lo que quiere hacer y los pasos sucesivos. Entonces, desde ese punto de vista hay una gran previsibilidad. Después que ahora no lo estén dejando hacer es una cuestión. El otro aspecto es que pretende llevar adelante el país hacia una situación radical en términos de extremos, no en términos de partidario ideológico, que es lo que se necesita. El otro aspecto es, ya hay un signo de interrogación. La casta está entorpeciendo todo lo que puede. No sabemos qué va a pasar con este segundo intento de la ley de bases. De la ley de bases y de la ratificación del decreto, es de lo cual depende que vengan inversiones. Porque la estabilidad monetaria se va a lograr, porque depende de él. Eso se va a lograr. Hay cosas que no dependen de él, que dependen del Congreso. Y el Congreso tiene una musculatura endeble porque tiene una sola elección nacional.
entonces, ahí ya hay cosas que lo exceden y hay un signo de interrogación. Cuanto más se tarde, más va a tardar la prosperidad. Y cuanto más tarde, porque cuando haya la regulación económica y estabilidad monetaria, Argentina va a ser campo fértil para que lluevan inversiones a borbotones y se genere empleo y suba la tasa de capitalización y haya una modernización, un montón de cosas. Ahora, mientras eso esté todavía esperando el sueño de los justos, la estamos pasando mal. Hay gente que no llega a fin de mes y hay gente que le cuesta llegar a fin de mes y así sucesivamente. Ahora, insólitamente, o no, los que más aguantan y bancan el gobierno son los sectores más postergados. Ahora, fíjense lo siguiente, y este es otro signo de cambio de época, porque Milei no representa un cambio de presidente, representa un cambio de época. Un cambio de presidente es un trámite administrativo. Terminaste 4 años, viene otro gerente. No hay, en un país normal no sería demasiado asombroso. Pero lo que estamos viviendo es un cambio de época. ¿En qué sentido? En que nosotros siempre estuvimos acostumbrados a votar a presidentes que nos prometían beneficios inmediatos o muy cercanos en el tiempo. El demagogo Raúl Alfonsín decía: de la noche a la mañana se abren las fábricas. Algunos se acuerdan. Como si eso fuese una suerte de voluntarismo personal. Menem hablaba del salariazo y la revolución productiva, como si también eso fuese decisión de un gobernante. El propio Massa, en los últimos tiempos de su campaña, se cansó de vender espejitos de colores como si se estuviese dirigiendo a indígenas. Bueno, algunos lo votaron. Pero Milei dijo: estamos sufriendo, y si yo soy presidente, vamos a seguir sufriendo. Y peor, avisó que iba a ser peor. Yo estaba en el Congreso cuando él dio ese discurso inaugural. Entonces, hay alguien que puede decir: yo no coincido con las ideas de Milei. Es válido. O con todas las ideas de Milei. Pero nadie puede decir: me mintió, no está haciendo lo que dijo. Está haciendo lo que dijo. Y lo que no hizo todavía es porque no ha podido, porque el poder político está impidiéndoselo. ¿Y en qué reside este aspecto revolucionario para lo que es la histórica idiosincrasia cortoplacista del argentino? Que el argentino ha votado por alguien que te ofrece estar peor y lo siguen sosteniendo. Eso no pasó, no se dio. Esto es inédito. Hay un cambio de época, hay un cambio generacional, hay un cambio de mentalidad, hay un cambio idiosincrático y los partidos opositores no saben cómo colocarse todavía ni qué ofrecer, solamente saben oponerse y dilatarle a Milei las reformas. Porque además temen que si Milei puede hacer las reformas y le va bien, porque así lo demuestra la evidencia empírica, no solamente no vuelven al poder, sino que además Milei se garantiza una reelección. Ahora, hay elecciones de medio término el año que viene. Eso a él le daría, de hacer una buena elección, una musculatura política brutal. Pero esa musculatura política, ¿por qué sería brutal? Porque renueva a 2 diputados. Él y Villarroel, que entraron en el 2021. Sacando el 40% de los votos, la Libertad Avanza tendría más de 100 diputados. Y otros cuantos senadores. Ya con eso podría tener más o menos un aparato legislativo bien presentable como para poder sancionar leyes con algunos aliados que tenga eventuales. Ahora, ¿cuál es el problema? Si la casta empobrecedora, estatista, colectivista, prebendaria, no le sanciona las leyes y demora las reformas y se demora el despegue de la Argentina, Milei va a seguir conservando el 58% de adhesión al que hizo alusión el señor Manuel. Es un tema ese. Es un tema. Milei es un tremendo comunicador. El problema es: ¿quién va a pagar el costo político? ¿La casta empobrecedora que entorpece o Milei que, según sus opositores, con sus políticas de hambre? Sabemos que no es así. Entonces, ahí va a haber que dar una tremenda batalla cultural para concientizar. Ojalá que se haga una ley más razonable. Ojalá que despeguemos prontamente. Pero, y ahí voy a la importancia y la necesidad que tuvimos cuando sacamos el libro.
tenemos que mantener la confianza, el consenso, la adhesión del gran público. Y mucha gente la pasa mal. Y Perón decía, y la otra vez estoy citando a Perón, me estoy preocupando conmigo mismo, que la víscera más sensible es el bolsillo del argentino. ¿Y cuántos argentinos, a lo mejor con una instrucción precaria, entienden que la situación que se está viviendo no es culpa del actual gobierno, sino es a pesar del actual gobierno y que es culpa de los que dejaron al país arruinado con otros socios colaterales, donde están los radicales, los larretistas, en fin, toda la escoria de la partidocracia? Entonces hay que persuadir, hay que convencer, y para eso tenemos que tener convicciones. Y el libro tiene, además de muchas anécdotas muy divertidas, porque creo que es muy entretenido, no hay que hacer ningún esfuerzo para leerlo. Decía, hoy hablaba en una nota, que no es un libro que uno tiene que estar releyendo, qué quiso decir acá, porque a veces, claro, no está escrito por economistas. Los economistas a veces hablan en un lenguaje que no es fácil seguirlo el ritmo. Entonces, es un libro que tiene muchas anécdotas muy entretenidas, está escrito en primera persona, tanto mi parte como la parte de Marcelo, porque hemos vivido todo este proceso. Se entiende con mucha facilidad por qué hay muchos conceptos que Milei ha ido arrojando, algunos no los voy a decir por motivos de decoro, ya dije una mala palabra, no voy a decir, pero muchos conceptos que son fáciles de desarrollar y de entender por qué hay que apoyar el proyecto. Y para eso hay que dar la batalla cultural. Y para dar la batalla cultural hay que estar cultivado. Y para estar cultivado hay que cultivarse. Pero además, cultivarse en este caso y entender el proyecto y el proceso que se busca para la Argentina no implica un esfuerzo intelectual como cuando uno está estudiando, que tiene que sentarse en el hastío de memorizar. No. Es un libro para la playa, que entretiene, pero que te enseña. Decía Escrivá de Balaguer que el ocio no es no hacer nada, sino hacer aquellas cosas que requieren de menor esfuerzo. Me parece que el libro cumple los dos objetivos. Es entretenido por un lado, y por otro lado uno va incorporando y mamando y internalizando un montón de conceptos que lo va consolidando y que después le van a poder servir para persuadir a sus semejantes y multiplicar lo máximo que se pueda esa persuasión que va a ser uno de los sostenes que va a tener Milei para esta lucha que está dando contra la casta, con un puñado de diputados valientes, gracias María Celeste por tu persona, y contra la casta periodística, y contra la casta de actores, y contra la casta de cantores, y contra la casta política, y contra la casta de empresarios prebendarios. Es decir, esto es una guerra entre los argentinos del bien y los argentinos del mal. Cuando Milei habla de los argentinos del bien, no es un maniqueísmo demagógico. Esto es así. Esto es efectivamente así. Entre los sectores que se levantan a laburar y a producir en condiciones muchas veces muy desventajosas, y los sectores que históricamente han sido parasitarios y no quieren perder sus negocios. Ese es un poco el espíritu que tiene el libro. Pero además también para que lo entiendan aquellos que no simpatizan con Milei, que entiendan por qué hace lo que hace, por qué es como es, por qué dice lo que dice y por qué toma las decisiones que toma. Yo estoy muy confiado, les quiero contar algunas cosas antes de cerrar. Esto empezó en la Feria del Libro, increíblemente, nunca que me haya tocado sacar un libro salió cubierto por 4 diarios. Los 4 diarios tenían algo en común, nos mataron. Porque como el salón era para 250 personas, lo cambiamos a un salón de 1200, porque la demanda se veía muy grande. Había 800 personas en el salón, pero sacaron la foto en la última silla, la foto tomada de página 12, con un gran angular, yo conozco fotografía, entonces se veía como una gente allá pilotonada adelante y después se veían unas sillas enormes atrás. Entonces
de los 250 eventos que hubo en la Feria del Libro este año, creo que habrá sido el evento número 4 y número 5 en convocatoria. Y fue presentado por el Twitter oficial de la Feria del Libro como un fracaso. Yo acabo de llegar de Mendoza, de un salón tremendo de gente, estoy viendo este salón repleto y el cariño, y mañana vamos a estar en Río Cuarto, y el martes estoy en Santa Fe, y el miércoles viajo a Chile. Estoy 5 días en Chile con este libro, y de ahí me voy a Miami, también con el libro, y después vuelvo a Paraguay, si quedo vivo, a Asunción a hacer una serie de conferencias, y después no sigo porque las vacaciones de invierno me cortan a mitad de camino, pero vuelvo en agosto a Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, La Paz, la Feria del Libro en Ecuador, Colombia, México, Perú, y me queda Rosario, Catamarca, bueno, no importa. Lo que quiero decir es que esto es una patriada. Llevarlo a todos los lugares donde podamos, independientemente de que se venda en toda la librería del país. Y acá está, vino de Buenos Aires Andrés Mego, que es el titular de Hojas del Sur, pero llamé por teléfono para ofrecerle la propuesta, que es el mismo editor que edita los libros de Víctor Lucas, que edita los libros de Agustín Laje, que edita los libros de Pablo Muñoz y Turrieta. Es decir, obviamente que el libro es un concepto comercial, es un negocio. Pero una cosa es hacer del libro un negocio sin el menor contenido valórico, y otra cosa es producir libros para ganar dinero legítimamente, pero haciendo un bien en la comunidad y en la batalla cultural. Así que, gracias Andrés. ¿Dónde estás, Andrés? Gracias, Andrés. Se vino. Ojo, tiene rulo, barba, eso es un camuflaje. El physique du rôle es el de un editor, ¿eh? Pero lo que hace es heroico. Todos los libros que no son de fácil acceso para editarlos, edita él. Así que si alguno tiene algo imprudente, ahí tienen con quién conversar. Señoras y señores, muchas gracias. Yo no sé si vamos directamente a firmar libros, si quieren que haya alguna pregunta, eso lo deciden los organizadores. Quiero agradecerle, Manuel Tagle, otra vez, muchas gracias por todo a usted y a todo el staff de esta honorable institución, a la diputada María Celeste Ponce, que estaba afónica seguramente por los gritos que pegan en el Congreso, a los amigos que han venido, a las caras conocidas, a las caras que no conozco, a todos los que confiaron en este espacio, en esta reunión. O podrían haber elegido otra cosa más divertida y sin embargo vinieron a compartir esto en conjunto, así que les estoy eternamente agradecido. Además, tengo de Córdoba un recuerdo enorme porque hace exactamente 20 años, y cierro con esta anécdota, en el Jockey Club yo vine a presentar mi libro La otra parte de la verdad. Y bueno, era otra época, otro contexto, otro tema. Y de repente vi una señora, muy amable, con un chico de 14 años. Dice, no, mi hijo me trajo. Eran todos más grandes que yo. Primero, yo tenía 20 años menos. Y encima, el público era mayor, o sea, yo era una mascota y hablando. Y en ese momento, me cuenta ese chico que se llamaba Agustín, que había leído el libro de La otra parte de la verdad, y me pidió el Messenger. Y me ofreció hacer una página de internet, que él vendía páginas de internet, para financiarse sus gastos. ¿Quién iba a imaginar hoy que iba a ser el tremendo líder y el tremendo ser humano que es Agustín Laje Arrigo? Bueno, y a todos los que ayudaron a Celeste a organizar esto, al doctor Escala, otro baluarte de la batalla cultural que hace años.
Lo conocí en un congreso de filosofía 20 años atrás, creo que nunca más nos vimos. Nos peleamos ideológicamente. Pero no sabíamos quién estaba más a la derecha. Teníamos un problema de identidad de género. Les agradezco mucho de todo corazón. Muy amables, han sido muy gentiles. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, por esta presentación de este maravilloso libro, Mi ley, la revolución que no vieron venir. Muchísimas gracias a la Bolsa de Comercio, a todo el personal que estuvo apoyando, el equipo, al staff, al presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, por recibirnos a todos en esta que es su casa, a la diputada nacional María Celeste Ponce por estar presente. Bueno, no queda más que agradecerles a todos ustedes por venir. Nicolás va a estar ubicado en la mesa de allá, donde ven que está la silla vacía. Bueno, en unos minutitos Nicolás se sienta ahí para que todos ustedes puedan firmar sus libros. Si desean adquirirlo, allá en la mesa van a poder hacerlo. Y los que quieran que se lo firme el autor, que está hoy acá presente con nosotros, y además sacarse alguna foto, bueno, Nicolás va a estar ahí disponible en la mesa. Aprovechenlo. Señores, señoras, muchísimas gracias y desde ya que tengan una linda semana. Bueno, señores, ahí pasó la presentación de Nicolás Márquez.